Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, Angélica parece que se está toda, pero no tengo... Hola. Sí te oímos. Todo está encendido. Ahora está encendido. Ay, no sé qué está pasando. Creo que estaban desenchufados. Hace unas semanas tuvimos problemas con una luz de luz. Entonces, ¿por qué? Pues no sé cómo. Señala, por eso vamos a encendido. Vamos a levantar. Ahora no hay que apagar de todo. Eso. Necesitamos para todos. Creo que sobre. ¿Parado? ¿Qué has hecho? Ahí está, he puesto el PC. Con la pantalla del PC. Y lo he puesto ya directamente de duplicado. Este de 2 y 1.
Eso. Mientras tanto, voy recordando que teníamos para hoy los dos últimos ejercicios de la 13, ¿os acordáis? Que lo planteamos aquí y lo que había era que terminarlos. Así que eso, no os podéis quejar, pero ya están planteados. ¿Nada más? Ah, vale, vale. Sí, Ya claro. está, ya está. Bueno. Apagáis. A ver, entender. Lo que se me queda abajo. ¿Qué tal vuestras vacaciones? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Habéis ido a las protecciones? Sí, ¿no habéis aludido con el silicio? Bueno, Lo que se hizo es el despegue del sea, esto que es frecuente, Artemis 2, eso sí es en directo. pero no lo de Semana Santa, ¿no? Ya, bueno, pero también eso cuenta, así que. Yo después de la sesión a los 2 días he vuelto a mi casa. Volví a salir de penitente, volví a soñar. No, Y luego el día del encuentro también me encontré y volví a mi casa. los amigos son muy pesados. Aquí igual. Gracias, Daniel. Nada. Hasta luego. A ver, luego, Alfonso, chao. A ver, esto no. Entonces, no a la cámara, pero bueno, sí, no. Mientras me va o digáis, es suficiente. Entonces, vamos a empezar con los dos últimos ejercicios de la práctica 13 y luego la 14, que seguro que lo habéis hecho, ¿verdad? Sí. ¿Solo? Yo no soy Dani. Solo Dani la ha hecho, ¿verdad? Really, pues nada, no pasa absolutamente nada, me viene fenomenal, porque lo que no voy a hacer es ponerme a hacer algo que nadie ha hecho. Entonces, lo que voy a hacer es perderlo sola. Entonces, empiezo a coger estamos y ¿vale? Es que de verdad necesitamos ir a otro. Ya. Bien, entonces, nada, no tenéis ni el 13 ni el 14. Bueno, pues voy a resolver al menos la del 13, porque eso sí que alguno de la semana pasada la tendrá. Esta la semana pasada. A ver, que no, que yo lo entiendo, que yo Semana Santa tampoco habría hecho nada. No me voy a poner ahora exquisita. Sí, entender lo que lo importante es la mía. Claro. Eso también forma parte de mí. Nada. Lo importante es la mía. Eso es secundario. Maldita sea el resto. Entonces, de la 13 tenemos Hola, ¿se escucha? ¿No se escucha? era el 13 y el 14. El 13 era un préstamo y el 14 era un préstamo, pero con cambio de tipos de interés. ¿Vale? Entonces, en el 13 lo que ocurría es que en junio y en diciembre pagábamos el doble. ¿Recordáis? Entonces, habíamos hablado, a ver si no recuerdo mal, de dos formas de resolverlo. Como una renta mensual por un lado, más una renta semestral, ¿recordáis? Por otro lado, habíamos hablado de
a lo bestia, que era mucho más complicado, que era una renta de 5 más un capital en el momento 6, más otra renta de 5 diferida, más un capital en el 12. Y no se me ocurrió deciros la tercera opción, que me acuerdo después cuando salí de clase, que quizás es la más sencilla. Que lo vamos a hacer ahora. Todas me valen, ¿eh? O sea, si pasa algo así en un examen, me valen. Vale. Entonces, lo que teníamos era, si os acordáis, que además esto coincidiría, por ejemplo, con un sueldo de 14 pagas, sería lo mismo que esto, no es el valor actual de una renta de 14 términos, ¿vale? Un sueldo de 14 pagas no es más que 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12. Yo tendría cada mes mi paga y en el 6 y en el 12. Uy, bueno, gracias. Si tengo esto, hemos dicho que había 3 formas de resolverlo. Forma 1. 2 rentas. ¿Vale? Una renta mensual y una renta semestral. ¿Cómo sería? Pues hemos dicho que son 10.000 euros, 18%. Vale. Entonces, los 10.000 euros es el valor actual de ambas rentas. ¿Vale? No, esto es muy típico que os confundáis en este paso, que hagáis que la renta mensual sean 10.000 euros y la semestral también 10.000 euros. No, 10.000 euros lo voy a devolver en 14 pagas, pero no es una renta de 14 términos, son 2 rentas. Entonces, 10.000 euros es la suma de las 2 rentas. Por lo tanto, 10.000 euros es igual a el valor actual por el valor actual de una renta de 12 términos al I12 más A por el valor actual de una renta de 2 términos al I2. Y ya está. Y se resuelve de ahí. Entonces voy a tener A por un número más A por otro número. ¿Y qué haré? Sí, pero ¿cómo resuelvo si tengo A por un número más A por otro número? Saco factor común, A por la suma de los dos, y ya despejo A, dividiendo 10.000 en 3. ¿Vale? Otra forma. Forma 2. Más complicada. Lo hago en otro color. Sería una renta de 5 términos más 2 veces A en el momento 6 que tengo que actualizar, más otra renta de 5 términos diferida 6 periodos, más 2 veces A en el 12. ¿Lo veis? Por lo tanto, serían 2 rentas más 2 capitales. ¿Vale? ¿Cómo sería, por tanto, esto? Serían los 10.000 euros, los voy a devolver con una renta de 5 términos al I12 más la renta doble, el doble capital, es decir, 2A. ¿Qué tengo que hacer con este 2A? Adelante. ¿Qué tengo que hacer con este 2A? ¿Dónde está? Y por tanto lo tengo que... Vale. Entonces sería 2A por... 1 más I. ¿Qué? Bueno, o sea, sería menos 6.
Pero entonces, ¿qué sería el bimensual, el semestral, el No. anual? Sí. No, bimestral. 1 más y 12 elevado a... Menos. Exacto. Menos. ¿Qué más? Ahora viene lo difícil. Tengo otra renta. Hemos terminado. Todo eso sería V0, por así decirlo. Claro. ¿Esta renta dónde empieza? Rocío, como siempre. ¿Dónde empieza esta renta y dónde termina? Empieza en el 6 ¿Y termina? y termina en el 12. ¿Seguro? En el 11. Ah. En el 6 y en el 11. ¿Y yo dónde la valoro? En el 12. ¿Cómo lo sé? ¿Dónde me dan los 10.000 euros? V0. En el 0. Entonces, si yo estoy en el 0 y la renta empieza en el 6, ¿qué ha pasado? La renta se ha... ¿Y eso cómo se llama? Diferido. Está diferido, como Ha lo- diferido, Los ingresos de muerte no se fueron de se ha diferido. Era un pago superior. Ah, Entonces sería como una renta de 5 términos, Diferido 6. 6, claro. Pero por eso es importante saber cuándo empieza. Si tú sabes que empieza en el 6, sabes que está diferida 6. Claro, gracias. Si tú piensas que empieza en el 7, la divides el 7 y ya está mal. ¿Vale? Entonces, otra renta de 5 términos, también al I12, y como está diferida 6 periodos, pues por 1 más I12 elevado a, Mira, 12. elevado a, si estamos aquí, el valor actual, Menos 6. a menos 6. ¿Seguro? Madre de las manos. Esta es la forma complicada, ¿eh? Oye, Ah, bueno, pero yo las de todas, para que luego vosotros digáis qué guay, lo he hecho más fácil y es mejor. Y por último tenemos estas dos AES aquí. ¿Qué pasa con ellas? Que están en el 12. en el 12. Entonces, Hay que actualizarlo a 12 términos. Y 12 elevado a menos 12. Y chimpum. Súper poco, ¿veis? Entonces, ¿qué tengo? A 4 veces, multiplicando 4 numeritos, saco factor común y de ahí despejo y saco A. Y forma 3, que no os la dije el otro día, pero que es la más fácil, sería ¿cuál? sacar 14. Eso no se puede. Solo podría hacer 14 pagas si me voy aquí al 13 y al 14. Fíjate que una renta es el mismo número de periodos que de términos. Entonces tendrías que tener 14 periodos. Esto no acaba en febrero del 27. ¿Vale? Eso no me vale. La otra opción, voy a dibujarlo en rojo, sería considerar una renta de 12 términos mensuales. Es muy sencillo. Y luego dos capitales, uno en el 6 y otro en el 12, que tengo que actualizar. Vale. Por lo tanto, una renta por una 3 sería una renta más dos capitales. Pero en este caso ya es capital solo A, no el 2A. Entonces sería 10.000 es igual a A por el valor actual de una renta de 12 términos al I12 más. ¿Cómo actualizo esos dos capitales? Uno está en el 6, pues A por 1 más y 12 elevado a menos 6. perfecto. Y el otro igual, elevado a menos 2. Perfecto. Y chimpum. Pues sí, podemos. Entonces, como sé que tenéis mucho tiempo libre y esto os encanta y estáis relajados de la Semana Santa porque no habéis hecho nada, pues lo hacéis de las 3 maneras y comprobáis que sale bueno. O sea, que no vale para el examen. Entonces, si se hacerlo de todas las maneras posibles, pues no. ¿Ok? ¿Entendido?
Bueno, yo se recuerdo que una vez fue el último día que iba a entrar la más difícil. ¿Vale? Y el resultado era, pues el que tenéis ahí. A 784 núcleos. ¿De acuerdo? Yo se lo he hecho como la primera. Bien, es la más lógica, ¿eh? ¿Está? Pues vamos con el 14. En el 14 lo que tenemos es que nos prestamos 5.000 euros, lo vamos a devolver en 10 años, por lo tanto son 10 pagos, pero hay cambio de tipo de interés a los 3, a los 6 y a los 13 y a los 10 años. ¿Vale? Este, si os recordáis, es muy parecido al que pusimos en el examen. Lo que pasa es que entonces era solamente capitalizar, sí. Ahora es una renta. ¿Vale? Y ya está. Sería tengo 3 términos al, creo que es el 8, 9, 10, ¿sabes? Sí, al 8%. Luego, otros 3 términos al 9. Os estoy marcando ya directamente dónde empieza la renta, lo tendríais que saber. O sea, esta primera renta de 3 años empieza en el 0 y termina en el 3. La siguiente, la de 4, 5 y 6, ¿dónde empieza? En el 3 y termina en el 6. Recordaros que son 3 términos, 3 periodos. Pues empieza en el 3. Y esto es muy importante para diferirlas bien. Y aquí tenemos otra renta, esta vez de 4 términos, al 10%. Y entonces, los 5.000 euros que me han prestado los voy a devolver ¿cómo? ¿Cómo se trabaja? Con 10 pagos. ¿Pero tengo una renta o qué tengo? 3 rentas. ¿Y todas son inmediatas? Una sola. La primera es inmediata. Exacto. La primera es inmediata, otra está diferida en 3 periodos y otra está diferida en 6. ¿Vale? Y aquí la complicación está en que cuando yo difiero esta yo la estoy calculando, la segunda, yo la estoy calculando aquí. Pero cuando me la llevo a 0, ¿a qué tipo de interés me la llevo? ¿Al 10? No, al 9, al interés que va a empezar. A ver, la renta va del 3 al 6 y del 3 al 6 el interés en ese momento es del 9. Sí. Entonces la renta va al 9. Pero ahora cuando yo la actualizo, cuando yo la traigo al momento 0, ¿a qué interés la voy a actualizar? Al 8. Al 8, que es el que hay en vigor estos 3 años. Entonces, los últimos 4 años tienes que actualizarla al 9 y al 8. Entonces, ¿qué pasa con esta renta? Esta renta la calculo aquí. La tercera renta la calculo en el 6. Pero cuando me la quiero llevar a 0, porque está diferida, hago 2 saltos. Un salto al 9 y otro salto al 8. Y esta es la dificultad de este ejercicio. Esto lo sabemos de capitalización. Es exactamente igual que el ejercicio de capitalización que lo puse adrede. ¿Vale? Pues vamos a resolver. Esos 5.000 euros que me han prestado es igual a qué. Pues lo hago por colores.
una primera renta inmediata de 3 periodos a ¿qué? Lo pongo ya directamente. Aquí 8. A 0,08 más otra renta de 3 periodos al 0,09. Pero esta está diferida, por lo tanto, por 1,0 ¿qué? 0,8 Muy bien. a menos 3. Por 1,08 elevado a menos 3, perfecto. Y la siguiente, ¿qué va a ser? La renta Por el valor actual de una renta de cuántos de términos. 4 ¿A qué tipo de interés? al 0,1 Al 0,10, muy bien. por 1,09 elevado a menos 3 Perfecto. más, ¿Más? ¿Cómo que más? Sí. o sea, por Eso sí. Por 1,08 elevado a menos 3. esto es lo más difícil que tenemos. Esto es funcionamiento. ¿Vale? Entonces ya está. Es 5.000 es igual a por un número más a por otro número más a por otro número. Saco factor común y de ahí saco la que me da que A es... Pero piden anual o mensual. Sí, ahora tiene amor, ¿vale? 765,74. ¿Hasta aquí bien? Si ese préstamo, en vez de anual, es mensual, ¿en qué cambiaría mi planteamiento? Pues habría que sacar el interés mensual y luego todo por meses. El interés mensual de cada uno de los tres. Cada uno de los tres con sus correspondientes meses. Exacto. Por lo tanto, tendría, me va dictando, los 5.000 euros sería igual a ¿qué? Pues, ¿La renta de cuánto sería esta vez? pues esta vez sería de los tres que son 36. Perfecto. 36 meses al Por el I mensual el I mensual del 8%. del 8%, que yo lo tengo calculado, pero ya, ¿no? 0,006. Entonces, hago aquí, si os parece, para I igual al 8%, el I12 es de cuánto? ¿Tenéis cuál es el de cada uno? Voy a bajarlo por mirar, que si no. 0,006 el primero, El 9% del mensual, 0,007 tal. Y el tercero, 0,079. vale, aquí hay un fallo, esto no puede ser. No sé si lo Esto tendré. no es 0,006, tiene que ser 0,06, solo un 0. Sí, A ver, no puede ser, porque el 8% es 0,0. no, pues yo tengo 0,06434, pero ¿Pero por qué entre 12? ¿Es eso de entre 12? ¿Esto no es interés simple? Ya, pero eso es en simple. ya. Y estamos en... Es que estoy aterrizando todavía. Vale, es compuesta, acordado. 1,08 elevado. 1 más I es 1 más I12 elevado a 12. Lo tenemos que sacar de esta fórmula.
¿vale? Entonces, 1,08 elevado a 0,00643. eso. 0,06. 0,643. Entonces, esta no es 0,079. 1,1. Es 0,0079. Que si no era una, Sí, pero a que a lo mejor te lo habré dicho mal. me has dicho como un 0. 0,7. Eso sí, pero lo has dicho con un 0 de menos. 797414. Eso sí. 0,07. Así. ¿Vale? 7, 2. Uy. Vale, ya está. Y ahora para actualizar, cuando estás inmediata, así que no. La siguiente. A por otros 36 meses, pero al I12 del 9%, 0,0072. Y ahora para actualizarla, ¿qué hago? ¿A cuánto lo actualizo? Pues al de abrir los Y luego en meses son años. en meses y al menos 36. Vale, pero también lo puedo hacer en años. Pero también lo podrías hacer como es Exactamente igual. 1,08 elevado a Que sepáis que yo puedo actualizarlo como lo tengo aquí, a 1,08 elevado a menos 3, que es lo más fácil. O, si quiero complicar, lo puedo hacer con el mensual. 1,0064 elevado a menos 36. Eso sí, si uso el interés mensual, lo actualizo en meses. Y si uso la anual, en años. ¿Vale? Más. A sub. ¿Ahora cuánto sería? 48. Perfecto. 48. 7, y actualizo. Que de nuevo puedo hacerlo como aquí arriba. Anual. Anual o mensual. ¿De acuerdo? Y en este caso la A, lógicamente, es distinta, porque es una mensual. $61,35. No, voy a... Tenía pensada la clase de una forma y la otra también. Ya. ¿De acuerdo? Capítulo 20. ¿Dudas en casa?
Bueno, pues iba a resolver la práctica de rentas 14, pero como no la ha hecho nadie o poquísima gente, para no perder la hora, porque estar aquí haciendo ejercicios y vosotros copiar, me parece una pérdida de tiempo. Y como además es la última, no pasa absolutamente nada porque no explico nada nuevo. O sea, esto era la última explicación así de algo raro, esa no es más que ejercicios que ya hemos hecho de una forma u otra. Así que me viene muy bien que lo hagáis en casa y más adelante me preguntáis. Entonces vamos a empezar con préstamos, ¿vale? Que me viene fenomenal. Y así avanzamos. Porque nos hemos oído cuenta, pero nos queda un mes. ¿Esta práctica la tienes con las soluciones? Es que, pues, a lo mejor lo que hago es que os haga ya, voy a mirar. Eso es, incluso ayer vamos a pero viene con soluciones y no encontramos el camino. Estaba todo pensado. Vale. Empiezo con préstamos. Voy a improvisar porque no tenía pensado, pero bueno, no pasa nada. Préstamos. ¿Todo el mundo sabe que es un préstamo? El dinero que te deja el banco. Perfecto. Un dinero que me deja el banco. ¿Y qué pasa cuando el banco me deja dinero? Que me acuerdo los intereses. Perfecto. Pues, el
Es que tienes A ver, perdonad. Ahora veis. Vale, pues nada, empiezo otra vez. Vale, lo que decía es que aquí en España, en Francia, los préstamos son de devolución periódica, es decir, me dan un dinero y yo lo voy a devolver en pagos recurrentes, periódicos, como lo queráis llamar. Pero hay en sitios que es la mayoría de países, pero sobre todo toda América, donde los préstamos son diferentes, se devuelven con un único pago. Entonces, a mí me prestan hoy 300.000 euros y yo dentro de 20, 25 años, lo que esté pactado, devuelvo los 300.000 euros. A ver, perdón, lo he dicho. Hay dos tipos de sistema, que me dan hoy 300.000 euros y yo voy pagando periódicamente únicamente los intereses y dentro de 20 o 25 años devuelvo todo el principal. O pago único. Me dejas los 300.000 euros y dentro de 20 años te devuelvo los 300.000 más los intereses. ¿Vale? Entonces, en toda América, Norte de Europa, Asia, la verdad, no tengo ni idea. El sistema que impera es el sistema americano. Y el sistema americano lo que dice es, tú me prestas hoy X, 200.000, 300.000 euros, durante los próximos 20 años solo me pagas intereses y dentro de 20, 25 años me devuelves los 300.000 íntegros. ¿Claro? Siempre le estás debiendo la misma cuota. Tú siempre le debes 300.000 euros. Entonces lo que le pagas de intereses es mucho más que si le estuvieras amortizando parte de la deuda. ¿Lo veis? ¿Veis la diferencia? Bien. El sistema de pago único, el que os he dicho de me prestas tanto y yo te devuelvo lo que me has prestado más todos tus intereses, eso se suele dar, pero para cuantías más pequeñas. O incluso entre particulares, o tal de, me prestas 20.000 euros, ¿vale? Te presto 20.000 euros y me los devuelves en 2 años con los intereses. ¿Vale? Eso es más común entre particulares o para cuantías más pequeñas. ¿Vale? Cuando es un préstamo único de una cuantía concreta. El que vosotros conocéis, que es el español, el francés, perdón, que es el que se utiliza en España, que es, me presta los 300.000 euros y yo te voy a pagar durante los próximos 25 años lo mismo cada mes. Que ya veremos eso que yo te pago, en qué se divide. ¿Vale? Será una parte de intereses y otra parte de principal. Bien. Y luego hay otro sistema, que es el italiano, que lo vamos a ver. Y esos son los 4 sistemas, los 4 préstamos que vamos a ver. ¿Vale? Y ahora, para explicaroslo, saco pizarra y lo explico junto con la nomenclatura, que es muy importante. Entonces, lo primero, como hicimos en su día con rentas, es aprenderse la nomenclatura. Ahora sí, porque no lo dejamos. Entonces, en un préstamo tenemos el dinero que nos presta, el principal, se llama CESU. Se llama CESU. Me dan un préstamo de 200.000 euros, esos 200.000 euros es CESU 0. ¿Vale? Todo esto lo tenéis también, os digo por si no lo queréis copiar, donde pone nomenclatura préstamos en el aula virtual. ¿Vale? Veis lo que hay ahí. Que ya lo decís. ¿Vale? Entonces, nomenclatura préstamos. CESU 0 es el importe del préstamo, es lo que nos han concedido. ¿Vale? N. N siempre ha sido lo mismo. ¿Qué va a hacer N? La duración, el tiempo. Ahora, los pagos que yo realizo son a pequeña. Estos son mis pagos. También se llaman mensualidades o anualidades o, súper importante, términos amortizativos. Y esto no lo tenemos que saber. Sí o sí. Esta nomenclatura hay que sabérsela para entender
¿Qué tipo de préstamo me están diciendo? Yo no os voy a decir, ¿se trata de un préstamo americano? No. Os voy a decir, se trata de un préstamo con términos amortizativos constantes, o lineales, o tal o cual, y tenéis que saber de qué se trata. ¿Vale? Por eso hay que entender la nomenclatura. A, son pagos o términos amortizativos. ¿Vale? Y subK son las cuotas de interés. ¿Qué es cuota de interés? Es la parte de mi pago que va dedicada a devolución de intereses. ¿Vale? Y a sub K es la cuota de amortización. El nombre ya dice lo que es. La cuota de amortización es la parte de mi pago que va dedicada a amortizar principal, o sea, a devolver el importe que me han prestado. ¿Bien hasta aquí? ¿Sí? Entonces, si el pago o término amortizativo es la pequeña, si la A son los pagos o términos amortizativos, la I sub K son las cuotas de interés y A sub K es la cuota de amortización, ¿qué relación podemos encontrar ahí? Todo en el mismo periodo. La A es el pago. ¿Y la A qué va a ser? Y K alfa K. Exacto. La A sub K, cada pago es la suma de lo que yo pago de principal más la suma de lo que yo pago de intereses. ¿Sí? ¿Ve qué bien? Más o menos. Perdona, que esto está a continuación de la arquitectura, es el ranking es poco raro. De hecho, es una... A sub K es igual a A sub K más I sub K. Que hasta ahora siempre hablamos de N, pero como en el préstamo, N es la duración del préstamo, pero cuando decimos, ¿cuál es la cuota 32? Ese 32 es la K. K no es la duración, sino el momento exacto al que se refiere. Porque en préstamos es muy típico decir, oye, ¿cuál va a ser mi cuota de interés del mes 68? Están pidiendo I68, aunque el préstamo tenga de duración 300 meses. Entonces, la N es 300, pero la K sería 68. Que sería que si te vas a una letra de 400, por ejemplo, por hipoteca, te quitas de amortización 200 y los 200 de intereses. Eso es. Que van dos partes, una, ¿no? Entonces, con esto vamos a aprender no solo cómo funciona un préstamo, sino que os va a venir muy bien para vuestro día a día, porque todos tenemos préstamos. Entonces, después, para ver o no hasta qué punto merece o no la pena a veces amortizar, ¿no? Hay gente que gana dinero, pues, o cobra un bonus, o le despiden y tiene una indemnización ahí, o una herencia, lo que sea. De repente tiene un dinero y lo primero que hace es amortizar su préstamo. Dice, no, me quito deudas. Es mejor que vivir sin deuda. Pues financieramente, muchas veces eso es un error, porque a lo mejor estás al final de la vida del préstamo y ya no estás pagando prácticamente intereses. Entonces, amortizar es una pérdida financiera. Coges ese dinero, lo inviertes al 3% y le estás ganando un 3%. Pero tienes que saber cuánto estás pagando de préstamo. Es decir, tienes siempre que comparar el coste de tu financiación con lo que vas a obtener de tu inversión, antes de hacer nada. Por eso es una de penalizaciones de amortizaciones parciales. Eso lo hace el banco porque el banco lo que no quiere es que les dejes tirado. Entonces, ya durante muchos años sí que había eso, pero la gente ya lo aprendió y dijo, que me pones cancelación parcial, pues te cancelo el 99% del préstamo y te dejo 1.000 euros a deber en 20 años. Entonces ya lo han aprendido ya extra cero. O si aún así te quieren cobrar, lo que hacen es que te
te cobran si amortizas más de un 20% o algo así. Esto hay que verlo mucho antes de firmar un préstamo, condiciones para si os interesa. ¿Vale? Todo eso lo vamos a ir viendo. Vamos al principio. C, importe prestado. N, duración del préstamo. A, pagos, términos amortizativos. Y subclase las cuotas de interés y A, la cuota de amortización. ¿Está aquí bien? Bien. Y el tipo de interés va a ser igual. Va a funcionar como hasta ahora. El I es el anual y el I sub X el fraccional. Vale, C sub 0 es el importe del préstamo en el momento 0. C sub K, que sería el importe del préstamo en el momento K. Es decir, han pasado 20 meses, ¿cuánto te debo? Eso es C sub K. Eso es la deuda viva o capital pendiente. Pero que no es más que viene de aquí. C sub 0. Si yo estoy en la línea de préstamo, yo estoy aquí. En el momento 0, yo tengo C sub 0. ¿No? En el momento 1, pago. En el momento 2, pago. En el 3 pago, en el 4 pago. Y de repente, pues yo qué sé, cuando llevo un año, en el 12, hago un pago y digo, oye, ¿cuánto le debo al banco en este momento? ¿Lo veis? Pues lo que le debía menos el valor en este momento de todos esos pagos. ¿Lo veis? ¿Y eso qué sería? C12. ¿Y C12 qué va a ser? ¿Mayor o menor que C sub 0? Muy bien, estáis siguiendo. Menor. O sea, C sub 0 es lo que me dieron, pues a partir de ese momento siempre va a ir disminuyendo, creciendo pagos, hasta el momento N, que ¿cuánto va a ser C sub N? La última cuota. ¿Cuánto voy a deber después de la última cuota? 0. Cuando hablas de sub K, ¿Sí? dice deuda viva capital pendiente, pero capital pendiente con los intereses pendientes. Sí. No, Es que capital pendiente es cuánto te debo hoy. como mal. Pero lo de los intereses ya lo veremos porque eso, realmente yo hoy no te debo los intereses futuros, porque todavía no ha pasado ese futuro. O sea, si tú me diste 200.000 pasado un año, yo a lo mejor te debo 185.000, pero no te debo 185.000 más todos los intereses que te voy a pasar en el futuro, porque si yo cancelo ahora, ¿cuánto te tengo que dar? Solamente el capital. 185.000. ¿Lo ves? Entonces, ¿incluye intereses? No. Porque entonces, el capital vivo, lo que yo te debo, no es lo que yo te voy a pagar, es lo que yo te debo en este momento. Si cancelo en este momento. Si yo veo cuánto te voy a pagar, te voy a pagar mucho más. Porque te voy a pagar esos 185.000 más todos sus intereses. Pero esos intereses no se han generado todavía, porque no hemos llegado a su futuro. Parece que pedir a su futuro. ¿Me explico? ¿Sí? Vale. Pues ya está. Esto sería la teoría de préstamos. Ya acabamos. Venga. Ahora, ¿cómo se va a devolver este préstamo? Tipos de préstamos. Esto es muy malo. Has dicho que había dos americanos, un francés y un italiano. Ahora veremos. Tipos de préstamo. Vamos a empezar por el más sencillo, que es el que todo me diréis, ¡oh, no me viste!
sea, en una sección tendrás que ponerlo más fácil. No, Nada, para septiembre. a ver. No existe sentido más. A mí me pasa. Venga, entonces, vamos a ello. Yo tengo préstamo simple, que es el primero. Espera que lo pongo aquí. 1. ¿En qué consiste el préstamo simple? Yo tengo, ahora se suena de algo. Yo tengo en el momento cero un capital que tengo que devolver en el momento N. Ese capital más sus intereses. Tengo que devolver este capital en este momento. Y voy a devolver eso más todos sus intereses. ¿Cómo se va a llamar eso? Capital final. Claro. Prácticamente. Que es, cojo ese capital inicial y digo, ¿cuánto vale dentro de 2 años? Yo te presto hoy 20.000 euros, dentro de 2 años me devuelve los 20.000 euros más sus intereses. ¿Cómo se calcula eso? Es una capitalización compuesta no lironda, no tiene más historia. No es del informe este préstamo. Lo que nosotros queremos No, es compuesta. Aunque ponga simple, se hace la misma forma que Es que tiene que ser simple, hacémoslo. En compuesta, el capital final es el inicial más los intereses. Claro, pone que estamos simples. Ah, vale. Préstamo simple no es capitalización simple, es que me había dado cuenta de eso. ¿Verdad? Préstamo simple es el que es el que es muy simple, que vais a ver nosotros, vais a decir un cosa más simple. Es una operación de capitalización. Simple. ¿Vale? Bien. Siguiente. El otro día dijiste que en el examen de mayo no va a entrar lo de febrero. Entra. Porque tú vas a tener que hacer capitalizaciones o actualizaciones y también. Pero Que a lo mejor no te pongo un ejercicio de capitalización compuesta. No, pero es que lo vas a tener que hacer para. Es que lo vas a tener que hacer para el préstamo. O para la renta. En la renta, ¿qué hacemos? Capitalizar y actualizar. Ahora te pongo un ejercicio de capitalización y te da la mesa. De lo fácil que es. No, se me ha olvidado. pero Que no suelo hacer eso. entonces el examen de mayo va a ser todo de rentas y préstamo. Sí. Qué alegría. Se nota un poquito en la voz. El abierto las carnes. Y he hecho la llorar de la mujer que tengo. Os he avisado al principio. Llevo toda la Semana Santa con la práctica 11, 12 y 13, 11, 12 y 13 y todavía no me entero del todo. Pues yo me he en la 13 y ya no. Ya he hecho 2 veces cada uno. Y venga, pero que no me. Es que luego también con el proyecto ese a full. El repito proyecto. No me digas. Venga. El préstamo lineal también le llaman italiano, a mí lo italiano que me gusta, pero bueno, pues si lo veis por ahí. ¿En qué consiste? Pues es la cosa más sencilla del mundo. Lineal, ¿qué significa? Yo lo mismo. Pero no es siempre lo mismo como en el francés. Es. El francés es siempre lo mismo en cuanto a cuota, aunque te pagan más intereses y luego terminas pagando más cuotas. Aquí no voy a pagar siempre lo mismo. Aquí voy a devolver siempre lo mismo de principal. ¿Me explico? La variable. Me dan, en el momento cero me dan un dinero. ¿Cuánto me dan? C sub 0. ¿Vale? ¿Qué hago con ese C sub 0? Imagínate que me dan, yo qué sé, 15.000 euros. ¿Vale? C sub 0 son 15.000 euros. Y lo tengo que devolver en 3 años. ¿Vale? N igual a 3 años. Pues ellos, ¿qué hacen? Las cuotas de amortización, la A mayúscula, es decir, lo que marca lo que yo devuelvo cada año, no es más que coger todo el principal y dividirlo entre 3. ¿Qué me da? 5.000 euros. Pues yo voy a devolver de principal 5.000 euros cada año. Y luego aparte, los intereses.
Que no sé qué van a ser iguales. Entonces, en el año 1, ¿yo qué voy a hacer? De principal a sub 1, 5.000. En el año 2, de principal a sub 2, 5.000. En el año 3, de principal a sub 3, 5.000. ¿Pero qué pasa con los intereses? Que son variables, ¿no? Efectivamente. ¿Cuál es la cuota de interés del año 1? ¿La del mercado? Estamos hablando del 1%. ¿Yo qué pago? ¿El interés de qué? El 1% sobre los 5.000. ¿De 5.000? ¿A mí cuánto me han dado? No, de los no. 15.000. Pues yo te pago intereses. Yo durante todo este mes, todo este año, he tenido 15.000 euros tuyos. Yo te tengo que pagar los intereses de los 15.000 euros que he tenido durante este año. No de 10.000, porque estos 5.000 te los he pagado ahora. Pero hasta ahora tú me has prestado 15.000, estaban en mi cuenta. Entonces, y esto es súper importante, porque ese I sub 1, esa cuota de interés del periodo 1, ¿cómo se calcula? Decidme los números. ¿Qué tendría que Sea capital inicial, 15.000 por el 1%. 1%. Es decir, C0, el capital anterior, por I. 15.000 por el 1%. ¿Lo veis? 15.000 por el 1% sería 1.500. Por lo tanto, estos son 1.500. ¿Cuánto es mi pago en el año 1? 6.500. 6.500. Pero Espera, esto es un 10%. Un 1% es 150. 1%. Entonces es un 10%. Solo. ¿Sí, no? ¿De 15? A ver, el 1% de 15.000 son 500, 150, sí, seguro. 6.150. ¿Lo veis? Tú me prestas 15.000 euros. No, te has equivocado. No son 6.150, son 5.150. ¿Verdad? Eso es. Entonces, No. Que no vuelva a poner. a ver, dos modelos de examen. Pero No, era como. cuidado que sí que son solas. Venga, hacedme por favor el cálculo del segundo periodo. Sí. Venga. ¿Qué tipo de intereses? Más los intereses de 10.000. La cuota de interés del año 2, ¿qué va a ser? C sub 1, lo que yo debía en este momento, por I. Siempre es la cuota inmediatamente anterior, la deuda viva del periodo anterior. ¿Y eso sería cuánto? 10.000 por el 1%. Por dos. Bien, sin calculadora. Sin equivocarme. ¿Cuánto sería el pago? 5.100. Muy bien. A sus 2 son 5.100. ¿Lo veis? ¿Y el tercer año qué sería? Pues los intereses de Luis de 5.000. El sub 2 por I, es decir, me quedan 5.000 por el 1%, serían 50, por lo tanto mi pago en el año 3 serían 5.050. Claro, cada vez vas pagando más de intereses. Eso es. Entonces, si os fijáis, en este préstamo yo pago siempre lo mismo de principal. El principal lo voy a hacer en azul y mis intereses son decrecientes. Lo hago en verde. Esta es la cuota de interés, y sub K. Y esta es la de principal. Siempre pago lo mismo, aunque aquí no me parece. Me equivoqué. No sé qué pasa. ¿Vale?
Siempre lo mismo de principal y los intereses decrecientes. ¿Vale? Y este es el préstamo lineal o italiano. Es súper bonito esto. Sí, bueno, que fácil. Pero Siempre. Venga. ¿Preguntan algo desde el caso? Aquí. No, préstamo francés es el tercero. El préstamo francés es el que os he dicho que es el que se usa en España y el que más vais a ver. ¿Vale? ¿En qué consiste el francés? Pues no es más que yo tengo en el momento cero un capital que me dan 100.000 euros para la hipoteca. Y yo lo voy a devolver en 5.000 euros. Cinco pagos iguales en los próximos 5 periodos. ¿A qué son eso? Es lo que acabamos de ver en el tema anterior. Lo que me dan hoy es el valor actual de los próximos 5 pagos. De hecho, los dos ejercicios que hemos hecho al principio de la clase eran 2 préstamos. Eran 10.000 euros primero y 5.000 euros después, ¿lo veis? Y se pagaba con una renta. Pues esto es un préstamo francés. Un capital que yo voy a devolver en 5 pagos iguales. Entonces, 3 por 0, ¿cómo lo voy a calcular? a volumen El valor actual así. de una renta de 5 periodos al tipo de interés X. ¿Lo veis? Esto lo vamos a mirar porque son rentas. Pues con esto, ¿no? Con esto también. Claro, seguro. Que hay todos. No se preocupen que te caen todos. No. Estáis avisados, caen todos. A ver, teoría en este mayo. ¿Y cuántas preguntas suele haber? ¿10 ejercicios o 5? Tú el doble. Vale. Lo ganado. Así que espero que no te equivoques. Vale, y por último, préstamo americano. El préstamo americano, que es el que, al que todo el mundo le sorprende, pero que de verdad es el más común, lo que hace es, en el momento cero, me dan C+. Llega el primer año, el segundo, el tercero y todos los años, hasta que termina el préstamo, y yo solo pago intereses. Pero además, como siempre debo lo mismo, ¿cuánto pago de intereses? Siempre lo mismo. Y siempre igual. Porque si me dieron 200.000, hasta el último día yo voy a deber 200.000. Por lo tanto, tengo que pagar intereses de 200.000. Que no cambie el tipo de interés. Si tengo pactado un interés variable, sí. Si tengo pactado un interés fijo, no. Claro, a 20 años, pues depende de qué interés pactes, cambia completo el panorama. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Y ahora, ¿cuándo devuelvo mi capital? Al final. Al final. Con una única A, un único pago, que vale ¿cuánto?
total de cero. C0. No es de sub cero capitalizado, que los intereses los he pagado. Los 200.000 que me dieron son los 200.000 que pago. Y ya está. En esa última cuota se pagarían también intereses. Sí, la I la pago. Vale. Pago la I, los intereses de su último pago y todo el principal que me dieron. ¿Qué es lo que se suele hacer en el sistema americano? Pues Se llama un fondo de reconstitución. Y aquí os va a estallar la cabeza. ¿Habéis visto alguna vez? Seguro que sí, porque salen todas las pelis americanas. Cuando, como allí la seguridad social funciona de aquella manera, es decir, que si tienes un problema de salud y no tienes un mega seguro médico, no te cubre, y de repente pues tienes un problema y tienes que pagar 100.000 pavos. ¿Y no habéis oído alguna vez que dicen, solo tengo el dinero de la casa? O tengo que pagar, o para pagar esto solo tengo la hipoteca. ¿No lo habéis oído nunca? Con lo Sale del en fondo de, todas las pelis. el fondo de estudios, sí. Sí. Solo tengo el dinero de la casa. Anda que no yo lo oía siempre y decía, ¿cómo que el dinero de la casa? El dinero de la casa te lo mandaba a ti. Porque lo que Claro, y dices, ¿cómo que tienes el dinero de la casa? Porque en España a ti te dan un dinero, tú lo das para pagar la casa y no tienes un euro. ¿Cómo que tienes el dinero de la casa? Nunca lo he entendido. Bueno, pues se refería claro, que tú para poder pagar esto dentro de 20 años, tú haces una hucha. Y entonces todo el mundo tiene esa hucha. Y esa hucha es el dinero que tú vas metiendo ahí durante 20 años para que cuando llegue este momento puedas pagar. Pero tú con esa hucha puedes jugar. Puedes, Sí. Exacto, esa es la gracia. claro, Y eso es más- Estados Unidos. eso es lo más interesante. Sí, o no. Tienes su lado bueno y su lado malo. ¿Qué es lo que pasó en la crisis de 2008? ¿Quién se acuerda? Subprime y todo eso que todo el mundo lo explicaba. ¿Y por qué? Nadie entendía por qué. ¿Pero por qué allí se fueron al carajo todas las hipotecas? Porque es este sistema. Entonces, si tu casa vale 100.000 euros y tú debes 100.000 euros, porque es lo que te valía la casa, ¿vale? Y estás pagando intereses durante 2, 3, 4 años. Viene un crack inmobiliario como hubo en 2008 y tu casa ya no vale 100.000, vale 40.000. ¿Pero tú cuánto debes? 100.000. Y tu casa vale 40. Y allí existe la dación en pago. Que esto, que yo te debo 100.000 y vale 40.000. Aquí la tienes, me voy. Me voy a casa al banco y el banco se queda con un activo tóxico, que es como le llaman. Un activo que vale 40, aunque la deuda es de 100.000. Y eso se lo come el banco. ¿Qué pasó con los bancos? Que quebraron. ¿Qué pasaba con esos subprime, esos fondos de inversión? Que eran fondos que habían invertido en inmobiliaria. Si la inmobiliaria quiebra, esos fondos quiebran y las pensiones de millones de personas se fueron al carajo. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí en España? Aquí en España, si yo llevo 5 años pagando, yo ya te pago casi todos los intereses, ya solo todo lo principal. Y no existe la dación en pago. Significa que si te quedas con la casa, te la quedas, pero yo todavía te debo el préstamo. Por lo tanto, la gente no deja de pagar tan alegremente las casas. Y ahora diréis, ¿eso es mejor o es peor? ¿Sabéis cuánto pagamos aquí de intereses? Parte, la digo mejor, porque si te da la cena en pago, luego con el banco que tienes que comprar un piso y al final se recupera dos Os digo el mejor resumen que puedo dar. Pagan justos por pecadores. Te explico. En España los intereses son del 2%. Yo tengo un fijo del 0,6%. Tuve suerte, fue justo antes de tal, pero vamos, que los hay del 1%, del 1 y pico. ¿Sabéis cuántos son en Estados Unidos? En América en general, 20, 15, 18. Con una economía mucho mejor que la nuestra, con unos tipos de interés mucho más bajos que los nuestros, pero ellos pagan un 18% de intereses. Ellos pagan la casa 3 veces. ¿Por qué? Porque así se aseguran que aunque haya otra quiebra, y sin quiebra, Las en el pensiones, momento, y sin quiebra, con este sistema tan malo de préstamo en el que tú solamente estás pagando intereses, y cuando te vienen mal dadas, dices, dejo de pagar mi casa y te piro, porque es como si hubieras pagado un alquiler. Y dices, te quedas con la casa, que me da igual, porque mi dinero yo lo tengo en un fondo de reserva por ahí, con ese dinero todavía voy y me compro otra casa.
Y es el banco el que tiene el problema. Y el banco se come la casa. Entonces, ¿para el banco qué es? Un riesgo infinitamente mayor que para los bancos de aquí. Por lo tanto, ¿qué hacen los bancos de allí? No te preocupes, María, no. ¿Qué vimos en el primer tema? A mayor riesgo, mayor interés. Por lo tanto, ¿es un sistema mejor? Para mí, infinitamente peor. ¿A qué? Porque pagan justos por pecadores. El que va a pagar y el que va a pagar su casa paga allí 3 veces más que aquí. Porque los intereses son mucho mayores. ¿Tú quieres montar una empresa? ¿Tú quieres hacer algo? ¿Quieres emprender? Perfecto, al 15, al 20%. ¿Qué es así? Mi hermano vive en México, pero se pide los préstamos aquí porque allí están al 20. Claro, ¿qué es así? ¿Por qué? Porque luego existen estas cosas que perjudican a los bancos. Y lo siento, esto es el Monopoly, os lo dije el primer día, la banca nunca pierde. Y como la banca no va a perder, porque es el que tiene la pasta, es el que decide, dice, tengo más riesgo, me pago más. Pero nosotros. Entonces, unas leyes más restrictivas de cara a los bancos ayudan a que tengamos mucho menos riesgo y menores intereses. Yo lo veo tan claro, tan clarísimo, que cuando empiezan a decir, hacen el banco, es que hay que hacer los bancos, ¿qué tal? No sabéis de lo que habláis, pero porque es verdad, no saben ninguno de lo que hay. Pero este sistema nos perjudicaría infinito. Infinito, porque todos tendríamos unas hipotecas impagables. Y está la casa como está viviendo ahora mismo como para que se triplique en intereses, ¿sabes? ¿Entendido? Vale, estos son los 3 tipos de préstamo. Ahora vamos a hacer lo de siempre. Verlo en la práctica. Vamos. Muy bien. Venga, entonces, tenemos. Lo tengo del año pasado, porque como no pensaba que hoy iba a dar esto, os lo voy a poner, os lo voy a escribir directamente con soluciones, ¿vale? Esta tiene que quedar muy clara. Muchas gracias, un detalle. Pero sin que os acostumbréis, ¿eh? La tuya va sin soluciones. No te vayas a obligar. Entonces, tenemos. Venga, a ver lo que nos da tiempo. Dice, se solicita el siguiente préstamo simple. ¿Vale? ¿Lo estáis viendo? Capital prestado 100.000 euros, duración 3 años, interés del 12% anual, determinar el capital a devolver. ¿Vale? Donde ponen las rayitas es cosa que tenemos relleno. Mira la pizza. Este es el ejercicio. Pues, ha subido el capó, seguro. ¿Ves? Ella tiene preguntas. Se tiene que complicarse. Ha subido lo que ha querido. ¿Vale? Nos prestan 100.000 euros, como ya me están diciendo que es simple, significa que voy a hacer que devolver los 100.000 euros cuando. Esto me has dicho que no. ¿3 años? Entonces, os voy a enseñar ahora un cuadro de préstamos. Un cuadro de préstamos
No es más que... Siempre lo hago con este. Pero bueno, la primera la vamos a hacer así. Poniéndolo porque el primero lo debéis hacer vosotros para acostumbraros. Yo sé que Dani esta tarde ya lo va a hacer en Excel. No, que hacer con eso. Es esta tarde, eso. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Sí. Salió muy bien. Puede ser más viejo cero, pero porque no utilizas el cuadrado directamente. El voto que le va a la práctica. Está el cuadro, pero ¿tenéis otro dentro de este? Sí, yo quiero un poco una vez. No, sí, no. Me tengo que acordar cuántas combinaciones la N, la A, ahí. Venga. Entonces, no. Este es un cuadro de préstamos, ¿vale? Y en los cuadros de préstamos siempre lo vamos a hacer igual. Primero vamos a poner la N. ¿La N qué es? Número de precios, ¿no? Después vamos a poner la A, que es, os recuerdo, el término amortizativo o pago. O mensualidad. Como lo queráis llamar, ¿vale? Después vamos a poner, yo siempre pongo I sub K. Aquí os vais a encontrar libros que ponen primero la I y luego la mayúscula y otros que lo hacen al revés. A mí me gusta, como siempre se calcula antes la I, pongo primero la I. ¿Qué es la cuota de interés? A sub K, que es la cuota de... Muy bien. Después, una que no hemos visto todavía, que es M sub K, que es el total amortizado. Que ahora vais a ver lo que es. Y luego C sub K, que es, se llamaba capital pendiente o deuda viva. Es lo mismo. ¿Hasta aquí? Bien. Vamos con el primer término. En el momento cero, ¿yo qué le debo al banco? Lo que te ha prestado, ¿no? Todo lo que me ha prestado. Y en ese enunciado, ¿cuánto es? 100.000, ¿no? Entonces, en el momento cero, me presta 100.000. Y esto es un préstamo simple. ¿Significa que en el momento 1 le voy a devolver algo? Es préstamo simple. ¿El préstamo simple en qué consistía? Había que pagar diferentes cuotas, 3 cuotas, ¿no? 3 cuotas cada Es uno. simple. Al final de todo. Todo al final. Préstamo simple es te voy a devolver todo al final. ¿Vale? ¿Os acordáis? A ver. Me gusta aquí ya los tipos de préstamo. Son 100.000 euros, 3 años, 12%. Vale. Pues el préstamo simple es, me das 100.000 y yo te devuelvo esos 100.000 más sus intereses en el momento 3. ¿Cómo calculo lo que le voy a devolver? ¿Cuánto es de sus 3? ¿Cómo se calcula? 100.000 por segundo. Una capitalización, ¿no? Por lo tanto, C sub n
es C sub 0 por 1 más I elevado a 3. Por lo tanto, C sub n son los 10.000 por 1,12 elevado a 3. ¿Estamos de acuerdo? Y ya está. Son 140.492,80. ¿Hasta qué bien? Hemos hecho 1000 veces en capitalización. Un capital que me dicen cuánto vale en el momento 3. Ya vemos. Ahora vamos a llevar esto al cuadro. Esto, porque sabéis que cuando pedís un préstamo, el banco os tiene que dar el cuadro de amortización. El cuadro de amortización refleja todos los pagos que vamos a hacer y de esos pagos cuánto es de intereses y cuánto es de principal. Es el desglose del préstamo, detallado. Cuánto debes en cada momento, cuánto has amortizado en cada momento y cuánto estás pagando y cuánto de cada cosa. Pues vamos a hacer el cuadro de préstamo del préstamo simple. Es el mundo, porque es todo cero. En el momento 0, ¿cuánto pagamos? Nada. Intereses nada, principal nada, cuánto hemos amortizado nada y cuánto debemos. 140. 100.000. ¿Cuánto te han dado en el momento 0? 100.000. Sí. Entonces yo debo 100.000. Y en el momento 1, ¿qué ocurre? ¿Cuánto pago? Debería de pagar 100.000 más el porcentaje. Estoy en préstamo simple. Nada. ¿Cuánto pago? Nada. 12.000. ¿Y cuánto pago de intereses? Nada. ¿Cuánto pago de principal? Nada. ¿Cuánto pago de principal? Nada. Ahora, ¿cuánto debo? 100.000 más los intereses. Ojo, no debo 100.000, porque si yo ha pasado un año, el banco no me perdona un euro. ¿Cuánto le debo al banco? 100.000 más los intereses de un año, que son el 12% de 100.000, 112.000. Entonces, ¿yo cuánto debo? 112.000. ¿Lo veis? ¿Y el año 2? Nada. ¿Y cuánto debo? Pues o cojo 100.000 y lo capitalizo 2 años, o 112.000 lo capitalizo un año, por 1 más I elevado a 12. Y me dan 125.490. ¿Lo veis? El tercer año, ¿cuánto pago? Nada más. Sí, el tercer año, aquí, lo pago todo. 100.000. ¿Cuánto pago? 140.000. Y eso sí, pagar es todo lo que yo pago. ¿Cuánto pago? 140.492,80. Y de ahí, ¿cuántos son intereses? Pues la resta de 140. Por tanto, ¿cuánto? 40.492,80. ¿Y cuánto pago de principal? ¿Cuánto me dieron? 100.000. ¿Por cuánto pago de principal? 100.000. Es decir, lo que me está diciendo es, de lo que pago, esto es interés y esto es principal. ¿Cuánto he amortizado del principal? 100.000. ¿Y cuánto debo? Nada. Y siempre voy a hacer un total. Pero en el total lo único que me interesa sumar, ¿qué es? Los pagos, los intereses y el principal. Esto ya no, porque es acumulativo. Es decir, ¿cuánto he pagado en total? Para saber cuánto me ha costado este préstamo. Pues el total de pagos. 140.492,80. De los que 40.000, aquí como solo tiene una línea no tiene sentido, pero cuando haya muchas, yo sí quiero saber
cuánto he pagado de intereses y cuánto he pagado de principal. ¿Cuánto me ha costado de verdad esa financiación? Fijaos, este préstamo le ha costado un 40%. O sea, te han dado 100.000 y al 12%, no al 18% que está en Estados Unidos, al 12%, lo has pagado casi la mitad. Casi la mitad del valor lo has pagado en intereses y es a 3 años. A 3 años, imaginaros a 30. Wow. Pagas 300 y pico mil euros por una deuda de 100.000. Ahora decidme que queréis dación en pago. Es que no. Es que el 18% de intereses es... mi padre cuando se compraron la casa en el año 90, los intereses estaban al 18%. Decía todo el mundo, es que antes las casas no valían nada. Sí, sí. La casa les costó muy, muy poco, pero la pagaron 3 veces la casa. Porque le costó, o sea, estaba al 18%, la pagaron 3 veces. ¿Vale? Que aún así está mejor que nosotros también. Pero que los intereses en el año 90, 91 en España estaban como para llorar. ¿Vale? ¿Entendido esto? Venga, que me interesa hacer el siguiente, que es muy importante. Entonces, vamos con el 2. Ejercicio 2. El enunciado es de un préstamo ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de préstamo es? Si la amortización es constante, la A mayúscula, ¿es cuota de amortización o términos amortizativos? Mirad el enunciado. Dice, cuotas de amortización constantes. ¿La cuota de amortización qué es? ¿La A pequeña o la A grande? Entonces, si la A grande es constante, ¿qué préstamo es? El italiano, el de cuotas lineales. El de 15.000 entre 3, ¿os acordáis? Bien. Entonces, ¿cómo va a ser este préstamo? Pues si veis el enunciado, lo que me dice es construir el cuadro de amortización de un préstamo de 300.000 euros, 3 años, 10% anual, cuotas de amortización constantes. Esto es lo que os dije. No me va a decir préstamo italiano, préstamo lineal. No, me va a decir esto, que las cuotas de amortización, es decir, la A mayúscula, es constante. ¿Vale? ¿Y eso qué significa? Pues que si me dan ¿3 cuánto es? ¿300.000? Sí. Pues si 3 son 300.000 euros y yo lo voy a devolver en 3 cuotas iguales, es que voy a devolver cada año ¿cuánto? ¿Cuánto vale cada año? 100. Muy bien, C sub 0 entre 3 es igual a 100.000. Significa que yo hoy, momento 0, recibo 300.000. En el momento 1 pago a sub 1 100.000. Y ya veremos lo que pago de intereses. En el momento 2, a sub 2, que son todas las áreas iguales, 100.000. Y ya veremos intereses. Y en el momento 3, 100.000. Vamos a hacer el cuadro de préstamo, ¿vale? ¿Lo intentáis? El cuadro de amortización.
Momento cero. No pago nada, no pago nada, no pago nada. ¿Cuánto debo? 300. 300.000. Momento 1. ¿Qué ocurre? Paga 100.000. La A pequeña no la sé. La I mayúscula tampoco. La A sí la sé. ¿No? Que la A hemos dicho es muy fácil. A sub K es C sub 0 entre N. Y hemos calculado que esto eran 100.000. Entonces, todos los años va a ser igual. 100.000, 100.000 y 100.000. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Vale. El primer año. ¿Los intereses de cuántos son? ¿Los intereses cómo los calculo? Pues en el primer año es 100.000 por C sub 0, es decir, lo que yo debía el interés. el periodo anterior, por I. ¿Y yo cuánto debía? Es 300. 300.000 por el 10%, 30.000. Por lo tanto, ¿cuál ha sido mi término amortizativo? Mi pago, la A pequeña. ¿Cuánto ha sido? ¿Yo cuánto he pagado? Esto no es esto, ¿os acordáis? 130. A sub K es K más AK. En este caso, 130.000. En cada préstamo los cálculos son diferentes. Por eso estoy poniendo ahí arriba. El segundo, termináis estas dos líneas. ¿Cómo sería el interés del segundo año? No, antes de eso, perdona. Muy bien. ¿Cuánto llevo amortizado? ¿Cuánto es M sub K en el primer año? ¿Cuánto ya he pagado de principal? 100.000, perfecto. Y por lo tanto, ¿cuánto debo? Muy bien, lo que debía el año anterior, los 300.000 que debía, menos los 100.000 de este año. No hacemos C menos M, ya veréis por qué. Es C menos A. Por lo tanto, 200.000. ¿Está aquí bien? Siguiente año, ¿qué va a pasar? Yo pago los 100.000, ¿cuáles son los intereses? ¿Yo cuánto debía el periodo anterior? 200. Por el 10%, 20.000. 20.000. ¿Cuál es mi término amortizativo? 120. ¿Cuánto he amortizado de principal? 100. 200. De principal llevaba 100.000 más los 100.000 de este año. Esto es total amortizado. Vale, 200. Total amortizado, pues 100.000 más 100.000, 200.000. ¿Y cuánto le debo al banco? 100.000. Perfecto. Último. ¿Cuánto pago de intereses? 10.000. Bien. 110. ¿Cuánto he pagado en total? 110. ¿Cuál es el total amortizado? ¿Cuánto he pagado ya en total de principal? Todo lo que dieron. Esto siempre tiene que coincidir. Empezamos con los truquitos. Esta cuantía siempre tiene que coincidir con esta, si no, no está bien. Todo lo que yo devuelvo de principal al final es lo mismo que me dieron al principio. Y esto siempre tiene que dar, ¿cuánto? 0. ¿Cuál tiene que ser mi deuda en el último momento? 0. ¿Entendido? ¿Cuánto he pagado en total? 360.000. ¿Cuánto he pagado de intereses? 70.000. Si os fijáis, aquí ya es algo más proporcionado. Es un 40%. Es 70.000 de 300.000. Ya cambia un poquito. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sí he pagado el principal. En el otro, como no te pagaba nada de principal, te lo debía todo. Y si os fijáis, siempre esto, el total de lo que yo he pagado, va a ser igual a esto más esto. Sí. ¿Sí, no? Algo, ¿vale? ¿Está aquí bien? Me va a matar mucho, pero tengo que el siguiente. Venga. Pues ahora vamos con el más bonito. ¿Qué es el francés? ¿Encaja bien por ahora? ¿Dicen algo?
Un poco lioso, pero bueno, poco a poco. Yo lo habría hecho. ¿Qué? Préstamo francés, o de términos amortizativos, ¿cómo estamos? Pues nada, de nuevo, ¿qué tenemos? ¿Cuánto me dan? ¿Me dan 100? Ah, me dan 50.000. Ya me acuerdo. Los algoritmos de las que están como se estudia de ¿Cuántos años? 5 años. la de aquí. ¿Vive? 5 años. Ah, vale. 5 años. Venga. Pues vamos a ello. Para calcular los pagos, ¿qué tengo que hacer? Si es el francés, ¿cómo lo hacíamos? Con una renta, ¿no? Cojo el enunciado. 50.000 euros, 5 años al 5% anual. Vale, pues entonces, tendría hoy, momento cero, me da 50.000 euros. Momento 1, 2, 3, 4 y 5. Yo lo devuelvo con 5 pagos iguales. ¿Esto qué es? Una renta. De forma que 50.000 es igual a A por A sub 5 al 0,05%. ¿Vale? Y operando me sale que la A era de 11.548,74. ¿Aquí bien? He resuelto una renta. Esto lo hemos hecho mil veces. Entonces, N, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, el primer año, nada. El segundo año, 11.548,74. Y todos los años igual. Es constante. Entonces, igual. ¿Aquí bien? Ahora, ¿cuánto voy a pagar de intereses cada mes? Cero, 0, 0, 0. Fijaos ahora. En el anterior, en el lineal, yo calculaba las A's mayúscula dividiendo el principal entre... Ahora no. Ahora yo lo que he calculado es la A con una renta. Entonces esto se calcula de forma distinta. Los intereses los tengo que ir calculando cada año igual que he hecho antes. Es decir, los intereses siempre los calculo igual. Que es C sub K menos 1, es decir, la deuda viva del periodo anterior, lo que debía el año anterior, por I. Por lo tanto, 50.000 euros por el 5%, ¿cuánto da? 2.500. Y entonces, ¿cómo saco la mayúscula? A ver qué le diría. La mayúscula no lo está amortizado. El principal. Pues sumando 11.548 más. ¿Sumando? Claro. Vosotros sabéis que la A, es decir, lo que yo pago es la I más la A mayúscula. Entonces, si yo sé la A pequeña y yo sé la I mayúscula, ¿qué va a ser la A? Claro.
La sub K es la A pequeña menos la cuota de interés. A los 11.000, yo sé que de esos 11.000, 2.500 son intereses, pues ¿cuánto es principal? La diferencia, que son 9.048,74. ¿Hasta aquí bien? ¿Cuánto he pagado de principal? Por ahora. ¿Cuánto han amortizado? Pues 50.011.548. No, No, menos 9.000. los 9.000. ¿Cuánto te he devuelto por ahora de principal? 9.000. Digamos que en este préstamo está al revés. La primera cuota va con el interés todo junto y luego hay que irlo desgranando. Exacto. Es lo que os he dicho. En cada cuadro lo hago de una forma distinta. ¿Y cuánto es mi deuda viva? No, 50 menos 9. Claro. Todo lo que yo te debía, menos lo que te he amortizado este año, que van a ser 40.951. Aquí lo tenéis, 40.951,26. ¿Hacéis vosotros la línea 2, por favor? Bueno, en realidad en este la tercera siempre es la misma cantidad. ¿Qué te ¿No? No, hay la línea 2. No me preguntas nada. Tenemos lo primero que calcular el interés, la cuota de interés del año 2. ¿Sobre qué valor se calcula? Sobre el CO. Sobre los 40.951, sobre el C1, Ah, vale. no C0, C1. Entonces serían los 40.951,26 por el 5%, os tiene que haber dado 2.047,56. Muy bien. 47,56. Y por tanto, ¿cuál va a ser la cuota de amortización? Lo estamos a los 9.000. ¿Cómo que los 9.000? No. Vamos a estamos calculando esto. Sí, claro. Entonces, A los 40.000. 40.000 leches. A los 40.000 leches. Rocío, 40.000 leches. ¿Cuánto has devuelto de principal? Todo lo que has pagado, menos lo que has pagado de intereses, es lo que has pagado de principal. 40.000, ¿no? Vale. Te estás yendo aquí. Ahí. Que no, yo estoy aquí todavía. De los 11.500, Menos. 2.000 son intereses. ¿Cuánto es principal? Pues 11.548 menos los 2.047. 9.501,18. Muy bien. Para mí sale 9.500. No 501, pero. Pues también está bien porque es de este. Dice Ravinia. No te metes ahora en el club De finales, que yo en el club de tu amiga, que bueno, ya que me da igual con modelos de examen preparatorio. Sí, claro, bien. Lo que tú digas. Entonces ya sabes. Venga, M sub K, ¿qué es el nivel? Ahora sí. ¿Cuánto? Los 40 menos los 9.500. No, el MK es igual, ¿no? Los 9.501. MK es cuánto has devuelto de principal en total. En total. Lo del periodo anterior más lo de este periodo. Es decir, lo que yo ya te había amortizado, el periodo anterior, más Lo de ahora. lo que te ha amortizado este año es lo de ahora. ¿Lo veis? 18.000 algo.
18,549,92. No os preocupéis que esté chapuza porque lo voy a subir en Excel bonito. Ahora sí, ¿cuál va a ser mi deuda? 31.450. ¿Cómo lo haces? Los 40.000 menos los 9.500. Menos los 18, no, mira. Los 2.500, sí. Aquí hay dos formas de hacerlo. O todo lo que me dieron menos todo lo que te he devuelto, o todo lo que te debía el periodo anterior menos lo que paga usted. Es uno u otro. Lo que no puedo hacer, que es lo que hace todo el mundo, es... Espera, de hecho, lo he hecho en vez de los dos y no debería. Lo que hace todo el mundo, que es un error, es 40.000 menos 18.000. No. O todo menos todo, o lo del año pasado menos lo de este año. ¿Vale? Todo menos todo, lo del año pasado menos lo de este. No hay más opciones. Lo demás son 2 puntos menos en el examen. Vale. ¿Qué más? Está pisado. Y se marca luz. Y mata. Sí, ahí. Hasta tener esas cosas. 450 con 0. Bien. Bien. Y así seguiríamos con la tercera, la cuarta y la quinta línea. Y luego sumáis el total de este y este y veis todo lo que habéis pagado, todo lo que habéis pagado de intereses y el total de pago. Y veis lo que realmente os ha costado, es el resto. ¿Entendido? Tengo ayudados. Hombre, vamos. Esto es casi, Esto sí es entretenido. Sí, es muy entretenido. sí, sí. Y como voy a poner uno de 300 líneas, Cuando van a 4 horas y media. Este año y lo terminamos el que viene. Y los que se te saben, ya lo si lo cambio. La recuperación vamos con lo que no hayamos hecho. Aunque seguro que no. ¿De qué? Bueno, ¿estamos entendido esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer para el próximo día? Para 14. Un montón de cosas. Estos no coméis. Eso, ya se vas a colgar las soluciones. O enrolladas. No, no. O Entonces, lo que vamos a hacer es, para el próximo día termináis esta práctica, que es hacer el cuadro siguiente, vale. el del americano, que no lo hemos hecho, pero es que os la subo con solución, o sea, ya la tenéis ahí con la solución, con lo que es muy facilito de ver. Y os voy a poner una práctica que es una fotocopia de esta, es decir, son otros 4 préstamos de los 4 tipos que hemos visto y tenéis que hacer el cuadro de amortización para practicar muy bien lo que hemos hecho hoy. ¿Aquí, de acuerdo? Y el que no había hecho la de rentas 4, pues que no. Y el que la tenía hecha, pues hace solo préstamo. Dani, que Dani falta una hora. En casa, ¿todo bien? Vale. A ver qué me dicen en casa. ¿Vale? Sí, Débora, ya he comentado lo de las soluciones de la 14. ¿Vale? Ya las subiré. Ven, ¿no hay más dudas entonces? Bueno, pues nada, os subo luego lo del cuaderno de bitácora donde pongo todo. ¿Vale? Y os activo la práctica para el próximo día. Bueno, pues nada, los de casa. Chao. Sí. Nos vemos la semana que viene. Gracias. De verdad.